Hola señores, sean bienvenidos a esta clase de dibujo técnico en el que vamos a trabajar el manejo de escalas. Las escalas nos sirven para establecer relaciones entre las dimensiones que tiene el objeto en la realidad y las dimensiones con las que nosotros dibujamos en el formato. En este orden de idea, la escala va a depender del espacio con el que contemos en el formato y de las dimensiones que tenga el objeto. Existen básicamente tres tipos de escala: la escala de ampliación, la escala natural y la escala de reducción. El formato es el siguiente: el primer número indica las dimensiones en el dibujo y el segundo las dimensiones en la realidad. En el caso de una escala de ampliación, se llama de ampliación porque en la realidad, en el dibujo, se dibuja más grande de lo que está en la realidad. Aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, esta escala 2:1 nos indica que por cada 2 unidades, ya sea centímetros, milímetros, que dibujemos en el papel, realmente el objeto mide 1. Y así, por ejemplo, si por cada 5 unidades, ya sea milímetros o centímetros, que dibujemos en el papel, el objeto aquí va a tener 1. Siempre el formato será un número y el número 1. Para el caso de la escala natural, es aquella que utilizamos cuando no necesitamos utilizar o reducir el dibujo, cuando es lo suficientemente grande o lo suficientemente pequeño para que lo podamos dibujar tal cual en nuestro formato. Y está la escala de reducción, que nos sirve para dibujar piezas que son muy grandes como para dibujarlas de forma natural en nuestro formato. En este ejemplo tenemos una escala 1:2. Quiere decir que por cada unidad, ya sea centímetros o milímetros, que dibujemos en el papel, el objeto en realidad mide 2. Y así sucesivamente. Por ejemplo, por cada unidad que dibujemos en el papel, el objeto realmente medirá 100 unidades, ya sea centímetros o milímetros. Listo, entonces, teniendo eso en cuenta, hay ahora que aprender a centrar el dibujo. Para esto son 2 pasos. El primer paso es determinar el área que ocupa el dibujo en el formato. Para eso tenemos que tener en cuenta la altura máxima de la pieza, que será H, la profundidad máxima de la pieza, que la llamaremos P, y el ancho máximo de la pieza, que será A. Esa área realmente nos arrojará un rectángulo en donde tendrá una altura y un ancho. A la altura le vamos a llamar Y y al ancho X mayúscula. ¿Y a qué va a ser igual esta altura Y? Va a ser igual a la altura máxima de la pieza más la suma, la mitad de la suma entre el ancho y la profundidad máxima de la pieza. Así vamos a calcular Y. Luego está el ancho. Este ancho de nuestra área de dibujo será la suma del ancho más la profundidad multiplicada por un factor de 0,866. Estas fórmulas realmente salen de algunas operaciones trigonométricas en el caso, y solo funcionan para dibujos isométricos, es decir, como ya hemos venido trabajando, en donde la profundidad y el ancho están a 30 grados. Ojo, estas fórmulas solamente sirven para dibujar isométricos que están inclinados a 30 grados. Listo. Entonces, una vez que ya determinamos el área, vamos a centrar el dibujo. Pero para centrar el dibujo hay que centrar esa área de dibujo que ya hemos determinado. Aquí tenemos nuestro espacio. Este rectángulo grande que está aquí es nuestro espacio de trabajo.
es el espacio con el que contamos en el formato para dibujar. Este espacio lo relacionamos con el área de la siguiente manera. Al ancho total con el que tenemos disponible en el papel le vamos a llamar B, y a la altura total con la que contamos para dibujar le vamos a llamar A. En algunos formatos es de 17 centímetros, otros de 16, otros de 16,5. Son los formatos que he visto y en los que estas medidas han variado. Entonces, para nosotros centrar esa área que ocupa el dibujo, vamos a dibujar dos líneas, una vertical y otra horizontal, con líneas de construcción, es decir, con el peso del lápiz. No vayan a dibujar estas dos líneas tratando de romper el papel, como ya se los he dicho. Estas dos líneas las van a dibujar con líneas de construcción. Ahora, lo interesante está en a qué distancia voy a dibujar esta línea que es completamente vertical del borde de mi área de trabajo. Para eso, simplemente tomo la distancia o el ancho total de mi formato, el área con que cuento en mi formato, le resto el ancho de mi área de dibujo, sea X, sea B menos X, y eso lo divido entre 2. Y ahí obtengo la distancia desde el borde hasta esta línea y la dibujo totalmente vertical. Ahora vamos a ver cómo se dibuja esta línea que es totalmente horizontal. Simplemente tomamos el ancho total de nuestro espacio de trabajo y le restamos la altura total de nuestra área de dibujo, y así, dividiendo entre 2, obtenemos esta distancia. Listo, hasta ahí es cómo se centra el dibujo. Ahora, ¿por qué es importante o qué relación tiene esto y la escala? Y es que cuando nosotros vamos a seleccionar la escala, debemos tener en cuenta el espacio con el que contamos, y además de eso debemos centrar el dibujo. Entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo. Aquí tenemos un sólido cuyas dimensiones están en milímetros. Este sólido tiene 260 milímetros en esta arista, 400 milímetros de altura, 520 milímetros de ancho y 400 milímetros de profundidad. Nótese que la profundidad máxima es 400, vean, la altura máxima es de 400 y la profundidad y el ancho máximo es de 520. Eso, entonces vamos a utilizar lo que ya hemos visto. Vamos a determinar nuestra área que ocupa el dibujo, vean, con estas fórmulas que son las mismas que están aquí, en donde vamos a simplemente reemplazar los valores. Al hacer eso nos queda lo siguiente, vean. Pausen el video un momento y ustedes mismos intenten resolver estas dos operaciones. ¿Sí? Páusenlo y luego lo reanudan cuando ya hayan realizado la operación. Listo, entonces al realizar estas operaciones pueden utilizar la calculadora. Obtenemos lo siguiente, que para que el área que ocupa mi dibujo, o sea mi sólido, va a ser de 860 milímetros por 796,7 milímetros. Esos son 86 centímetros de altura y 79,7 milímetros de ancho. Ese es el área que ocupa nuestro sólido sin aplicar ninguna escala. Ahora vamos a ver realmente si ese dibujo lo podemos realizar o lo podemos dibujar en nuestro formato A4. Listo, entonces aquí tenemos el espacio de dibujo de nuestro formato, o sea, el espacio en blanco en el que podemos dibujar. Generalmente, por lo que he visto, es de 160 por 265 milímetros.
Este es el más pequeño que he visto en los formatos que he calificado. Entonces, vamos a ver si realmente nuestra pieza cabe aquí. Nos dice entonces que debe medir 860 por 797. Estos son milímetros. Entonces vean la diferencia. Esta es el área real que ocupa mi dibujo, o sea, mi pieza, y esta es el área con el que cuento. O sea, el espacio no me está alcanzando. Lo que tengo que hacer ahora entonces es aplicar una escala para que este dibujo pueda caber sin problemas en mi espacio de trabajo. Listo, entonces hay que seleccionar una escala. Como la pieza que vamos a dibujar es más grande que lo que podemos dibujar en el formato, tenemos que reducirla. Ahí la relación. Si tenemos que reducir la pieza para que quepa en nuestro dibujo, tenemos que utilizar una escala de reducción. En la escala de reducción, el segundo número de izquierda a derecha, o sea, este de acá, es mayor al número de la izquierda. El número de derecha es mayor al número de la izquierda. Así se hace la escala de reducción. Si lo hacen invertido, probablemente les salga mal el trabajo. Así todo esté perfecto, si invierten esta escala, lo siento muchachos, pierden el punto. Entonces, necesitamos una escala de reducción, pero ¿qué tanto debemos reducir? Si analizamos bien el dibujo, el espacio que realmente nos puede generar problemas es la altura de 160 milímetros. Entonces hacemos lo siguiente. Voy a abrir la calculadora. Voy a ver cuántas veces debo reducir esta pieza para que quepa en el formato. Entonces la altura de mi pieza, la altura de mi área de dibujo va a ser de 860 milímetros. Esa es la altura que ocupa, ese es el espacio que ocupa mi pieza dibujada a escala natural. Pero ya vemos que no cabe, entonces eso lo voy a dividir entre ¿cuánto? Miren que realmente solo cuento con 160 milímetros. Yo voy a dividir entonces entre 160. Este número, vean, 5,37, yo lo voy a aproximar al siguiente, que pasó de 5. O sea, si me dio mayor, yo digo, bueno, la escala que voy a seleccionar será una escala 1,6. 1,6. Esto quiere decir que todas las medidas que tenga mi pieza yo las voy a dividir entre 6. Y esas son las con las que voy a dibujar en el formato, al dividir todas mis medidas entre 6. Listo, entonces vamos acá. 860 entre 6 me da 143 milímetros, 143,3. Pero nosotros en nuestros instrumentos no podemos medir estos decimales. Así que vamos a utilizar 143 milímetros. Listo. Y de ancho de estamos hablando del espacio de dibujo, del área de dibujo. Sería 797. Entonces, 797 entre 6. 132.8. Yo esto lo voy a aproximar a 133. Entonces acá 130. Listo. Con esa escala, este es el espacio que va a ocupar mi dibujo.
Pero recuerden que esto debe quedar centrado. Vean la importancia de por qué expliqué cómo centrar el dibujo. Si no lo recuerdan, pausen o retrocedan el video. Listo, entonces hay que ubicar adecuadamente esta área de dibujo. Las instrucciones son las siguientes: dibuje una línea vertical y otra horizontal, ¿sí? ¿A qué distancia? Vamos a ver. Aquí voy a tener la fórmula, vean, aquí está. Listo. Me dice entonces el área total o el ancho total de mi espacio de trabajo que es B, ¿es de cuánto? De 265 milímetros. 265 milímetros. ¿Y cuánto es el espacio que ocupa mi área de trabajo? 133 milímetros. Vean, 133 menos 133. ¿Y eso que hago después? Lo divido entre 2. O sea que debo ubicar esta línea ¿a cuánto? 66 milímetros. Esta línea debe estar a 66 milímetros. Ahí. Ahora, para determinar a qué distancia vamos a dibujar esta línea, vean, simplemente altura, vean, altura con altura, ancho con ancho. Entonces, el espacio total de dibujo es de 160 milímetros. Aclaro, esto puede variar según el formato que usted esté utilizando. En este caso yo me basé en el que tiene hasta 160 porque es el más pequeño. Pero hay unos que son de 170, 165 milímetros. Listo, 160 menos, ¿cuánto es la altura de mi área de trabajo? Vean, 143. Menos 140. Eso me da 17. Al dividirlo entre 2 me da 8,5. Yo no puedo medir 0.5 milímetros con mi regla, porque solamente me permite medir de 1 milímetro en 1 milímetro. Sí, voy a medir 8. La distancia debe ser de 8. Una vez que ya tenemos dibujada esta área, simplemente dibujamos nuestra área de dibujo que coincida con las líneas que acabamos de dibujar. Así debe quedar dibujada el área de dibujo. Una vez que ya tenemos identificado nuestra área de dibujo, ahora sí vamos a empezar a dibujar. ¿Qué me dice el plano? Es una pieza que tiene 400 por 520 por 400. Yo siempre aconsejo empezar por esta línea que está aquí, esta de ancho. Me dice que mide 520. Entonces yo voy a tomar 520 y lo voy a dividir entre 6, que es mi escala de reducción. Me dio 86,6. Yo no puedo medir estas décimas con las reglas, con los instrumentos, entonces yo lo voy a aproximar a 87. Quiere decir que yo voy a dibujar una línea de aquí a aquí de 87 milímetros, ¿sí?, a una inclinación de 30 grados. Recuerden que estamos trabajando con isométrico y la inclinación del ancho y de la profundidad también deben ser de 30 grados. Listo, entonces esta de acá me dicen que son 400, entonces 400 entre 6, vean, todas las medidas las divido entre 6, serían 66,66. Yo lo voy a aproximar a 67, sería
67. Y con un ángulo de inclinación de 30 grados. Ya sabemos que para dibujar esta línea a 30 grados debemos utilizar el cartabón o la escuadra de 60 grados. Ahí tenemos nuestras dos primeras líneas. Ahora, bueno, la línea vertical, esta de aquí, debe ser completamente vertical. Me dice que mide 200, entonces 200 entre 6. Todas las medidas yo le digo 33,3, yo voy a aproximarlo a 33. Listo, entonces. Bueno, aquí hay que dibujar otra línea completamente vertical. 400, ya yo sé que 400 equivalen a 67, entonces esta de aquí 67. Luego hay que dibujar otra línea a 30 grados. Si está a 30 grados quiere decir que esta línea es paralela con esta. Yo la voy a hacer paralela y también van a ser igual, van a tener la misma medida. Van a ser iguales. Paralelo. Ahí está. Miren que como hemos omitido algunas décimas, siempre nos da un poquito más arriba, pero es algo que es completamente admisible. Listo, entonces continuamos dibujando. Esta línea debe medir 260. Voy a dividir 260 entre 6, 43.33. Como estamos hablando de milímetros, recuerden que no podemos medir 0.3 milímetros, voy a llamarlo 43. Esta línea debe medir 40. Y debe ser paralela con esta porque también debe estar inclinada a 30 grados. Paralela. Listo. Ahí tenemos. Y miren que simplemente aquí lo que tengo que hacer es unir este punto con este punto. Aquí voy a dibujar otras tres líneas. Estas líneas van a ser paralelas, van a estar inclinadas a 30 grados. Paralelas. Listo. Ahí también deben ser iguales. Miren que ambas miden, bueno, todas miden 400 milímetros, que acá son 67 milímetros en el dibujo por la escala que utilizamos. Y bueno, uno de estos tres puntos. Ahora, recuerden que nunca hay que olvidarse de las líneas invisibles. ¿Dónde irían las líneas invisibles? En este caso irían, hay una línea que va acá a 30 grados, que es paralela a esta, paralelo, y también que es igual. Esa línea y esas son líneas invisibles. Y listo, y vean cómo nuestro dibujo, vamos a ocultar esto, falta una línea aquí, nuestro dibujo quedó completamente centrado en el formato. Recomendación, señores, repitan este video una y otra vez hasta que salga. Dibujen esto en sus formatos, utilicen el mismo ejercicio, porque ya para el día de mañana vamos a aclarar dudas, ¿sí? Y vamos a realizar una actividad y con eso tomaremos nota. Listo, señores, eso es todo.
Gracias por escuchar. Hasta luego.